Andrés Martín Ludeña dijo: la educación es lo que sobrevive cuando lo que se ha aprendido ya se ha olvidado. Esta frase describe de manera muy precisa el fondo de este nuevo capítulo de las Cronifonías. Soy Claudia Brito y me encanta estar compartiendo contigo nuestra cita semanal. Te doy la bienvenida a esta entrega del podcast del diario La Crónica del Quindío que le hemos puesto por título Entendí que somos iguales en nuestras diferencias. Cronifonías, historias bien contadas. Suerte, dicen muchos, es estar preparados para aprovechar las oportunidades. Y en la vida de los dos invitados de hoy coincide que, indiferentes a los entornos que los rodeaban, se dedicaron a estudiar, a formarse y justamente a estar listos para lo que la vida les fuera trayendo. Suerte la mía haber coincidido con ellos y tenerlos conmigo en esta emisión. Cronifonías. La segunda entrega de esta serie de inclusión la vamos a enfocar en la educación desde dos perspectivas, desde los modelos de educación y desde la experiencia de un integrante de la comunidad LGTBI. Te presento a Julián Ballén, magíster en auditoría y direccionamiento estratégico, docente universitario y actualmente estudiante de filosofía, entre muchas otras cosas. Pan hawaiano y cafecito en mano, charlamos largo y tendido sobre la vida, los sueños, los ideales, la educación y la inclusión. Cronifonías, el podcast. Podemos empezar conversando de qué es lo que se busca con la educación respecto a temas de inclusión, de respeto, de igualdad o equidad. Cuando muchas veces ni siquiera nos hemos detenido a construir qué es lo que queremos con estos mismos términos, qué buscamos con educación, qué buscamos con igualdad, qué buscamos con inclusión. Porque debemos buscar que algo se incluya, como si estuviéramos hablando de algo diferente a nosotros mismos. Las personas de la sociedad de hoy tendemos a tercerizar lo que por naturaleza es nuestro. E incluso he escuchado personas decir, es que yo quiero estar bien conmigo mismo, como si conmigo mismo fuera un tercero aparte de sí. Y lo pienso de esta manera cuando hablamos de las etiquetas, por ejemplo. Muchos dicen, es que esta sociedad va de mal en peor, pero si nos ponemos a analizar los comportamientos por épocas, yo pienso que incluso podemos deducir que hemos mejorado ciertamente en tanto al entendimiento de lo que somos como sociedad. Fenómenos como el racismo, el machismo, donde solamente se buscaba a través del miedo la subyugación del otro. Con los ejemplos que traía de la antigua Grecia, las relaciones entre hombres, para el caso, se veían incluso como, digamos, un acto supremo a la relación de procreación. Digamos que venían de un sistema de pensamiento falogocentrista, donde el hombre es quien piensa, es quien pelea, es quien actúa, es quien hace política y asimismo pues quien puede buscar placer a través del otro. Y la mujer se veía solamente como instrumento de reproducción. Entonces no existían términos como el homosexualismo o ese tipo de cosas que tenemos en la sociedad de hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque la cultura moral de una sociedad es simplemente, como lo indica la palabra mores, quiere decir costumbre. O sea que nuestra moral es simplemente las conductas socialmente aceptadas en determinada época del tiempo. Cronifonías. Efectivamente, nuestra cultura nos hereda gran parte de lo que somos y de los modelos de vida que prolongamos a través de la historia. Diego Vélez es de esos personajes a los que es fácil notarle su evolución. Lo conocí en tiempos de universidad. Él iba como 3 semestres por debajo del mío. Un pelado tranquilo y muy aplicado con unos objetivos muy claros que, aunque no los decía abiertamente, se podían interpretar con escucharlo hablar. Cronifonías, el podcast. Yo viví en Armenia entre los años 2008 y 2012. Para mí fue una época muy importante en mi vida porque yo la veo como la época de mi transición. Fue un momento que me permitió ser más seguro, aceptarme, pero sobre todo vivir tranquilo siendo una persona homosexual, porque venir de un pueblo tan pequeño en el que pues la discriminación, el rechazo, las ofensas por tener una condición sexual diferente pues terminan marcándote y te quedan muchas inseguridades que si uno pues no sabe abordar puede hacer que uno frustre muchos sueños y no logre finalmente lo que desea de acuerdo a su proyecto de vida. Cronifonías. Y es que es una realidad. Bien lo dice mi abuela, tanto va el agua al cántaro hasta que lo rompe. A propósito de nuestra cultura dicharachera, por ejemplo. Justo de esa condición de reconocernos en la diferencia, hablamos con Julián.
Cronifonías, el podcast. Y nadie sale en la calle diciendo como hay que ser inclusivos con el billete de 20.000. ¿Por qué? Porque no le tenemos miedo al billete de 20.000. Entonces no necesitamos realizar procesos de inclusión con ellos. Entonces a lo que voy es que cuando se realizan procesos de etiquetación del otro, el primer dispositivo de acercamiento que tenemos con todas las cosas es ese camino afectivo en tanto a cómo me afectan las cosas a mí. Cuando no me afectan, cómo me dice el entorno que algo me afecta aunque no me afecte. Y es a lo que estamos cayendo cuando llegamos a etiquetar las cosas para comprenderlas, que es otro error que cometemos como humanidad, pensar que podemos comprender todo. Entonces, dentro de los procesos educativos, haciendo digamos esta pequeña introducción que acabo de dar, se generan, digamos, dos vertientes. Los modelos educativos que tenemos implementados en el día de hoy, pues se nos obliga a sobresalir sobre el otro, a pensarnos mejor que el otro, a ser mejor que el otro, a competir contra el otro. En ese proceso de pensamiento que nos clavan desde niños, entonces cuando yo necesito solo desarrollar mi imagen para sobresalir sobre mis iguales, sin ningún tipo de pensamiento colectivo, lo que hace el chico desde pequeño en esa necesidad que tiene, que no es suya, sino que se la implantaron, de querer ser mejor, es tratar de encontrarle errores a los otros. Y los errores pueden ser cualquiera: color de piel, su orientación religiosa, su orientación sexual, que son cosas que no tienen nada que ver con la naturaleza de un ser humano. Simplemente son decisiones que se llevan desde un proceso de pensamiento, que no tienen nada que ver con la naturaleza elemental de un ser humano de poder aportar a su territorio o a su sociedad desde lo que puede hacer, ¿no? Es que a usted le gusta ver novelas o a usted le gusta leer novelas y pues yo solamente leo ensayos, entonces usted es menos que yo. Es que a usted le gustan los hombres y a mí me gustan las mujeres, entonces usted es menos que yo. Es que usted es católico y yo soy cristiano, entonces usted es menos que yo. Pero dentro del modelo educativo que tenemos hoy, indirectamente se lleva a que se busquen esos errores de persona en el otro para poderlo, digamos, disminuir y yo poder seguir ese camino de búsqueda de la hegemonía que ya en la edad adulta voy a continuar a través de una búsqueda de riqueza y de poder. Lo que no saben es que cuando estoy realizando esos procesos de disminución del otro a través de esa búsqueda de errores, estoy en parte influyendo en el entorno de pensamiento del otro. Entonces, si le digo al otro que está mal, que sea católico, porque todos somos cristianos, entonces él se va a empezar a sentir incómodo en algún momento por ser católico. Y tú llegas aquí a una reunión donde estoy yo sentado y tú llegas y yo te digo, es que yo tengo camisa, ¿tú por qué viniste en vestido? No es ningún error que tú tengas vestido, pero como yo no quiero que tú te veas mejor que yo, entonces a través del miedo, por querer sobresalir, te voy a decir, es que está mal que estés en vestido, debiste haber venido en camisa como yo. Entonces lo que buscamos siempre es una búsqueda de errores superfluos para tratar de sobresalir. ¿Y qué pasa? Que tú en algunas ocasiones puedes tener dos caminos: o no me paras bolas o te vas a sentir incómodo por haber venido vestido. Cronifonías. Esto que Julián expone muy holísticamente nos lo confirma desde la vivencia Diego, pero sobre todo nos regala una reflexión valiosa sobre cómo estar en interacción con personas que en el entorno de estudio propio de las universidades fueron ayudando a que él percibiera su valor. Cronifonías, el podcast. A medida que avanzaban los semestres, confirmaba que no me había equivocado de carrera. Sabía que profesionalmente iba muy bien encauzado, pero había algo que me preocupaba mucho y era qué iba a pensar mi familia o qué posición iban a tomar cuando les confirmara que era gay, porque ya la dinámica de la universidad me había permitido a mí entender que ser homosexual no estaba mal, porque viene uno de un pueblo con todo este rechazo, esta discriminación, que uno mismo termina discriminándose y sintiendo que no está bien el sentirse atraído por una persona de su mismo sexo. Gracias a Dios, el proceso universitario, el compartir con otros compañeros, con profesores con otras ideas, le hace a uno abrir como el abanico de posibilidades que tiene, y entiende uno que vale más por sus acciones, por sus ideas, que por su orientación sexual. Cronifonías. A propósito de la academia, en este contexto de lograr una sociedad ante todo más humana, Julián Ballén hizo mención de una condición del uso del lenguaje más que incluyente, consciente. Cronifonías, el podcast. Que no es necesario elevar posiciones individuales
sobre posiciones colectivas en un modelo educativo. O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué es lo que se busca con la educación? Si yo te preguntara ahorita, Claudia, entonces a mí me parece tenaz el hecho de que un docente le pida al grupo de vamos a ser inclusivos con tal persona, porque es que no tenemos que ser inclusivos con nadie porque todos somos iguales naturalmente. Entonces, desde que en los procesos educativos, la academia y en ese orden de ideas, los directivos hasta los docentes entiendan que la educación, 1, no busca instrumentos, 2, trabaja con seres humanos y 3, se construye desde el diálogo colectivo, va a entender que las etiquetas lo que hace es dividir. Cuando el docente llega a una aula de clase con este pensamiento, lo que va a propender es buscar generar una ventana abierta de diálogo, que sería el primer paso que yo propongo. Soy el docente y estoy aquí para conversar y dialogar con ustedes en lo que necesiten. Además, en su humanidad, ¿no? Cuando el estudiantado siente esa sinergia de aprendizaje bilateral, que puede hablar, que puede conversar, naturalmente las personas, por X o Y motivo, que deseen, por ejemplo, ser tratados de determinada forma, se les mencione con ciertos pronombres, etcétera, pues se van a acercar con total naturalidad a decírselo al docente. Profe, ¿me puedes decir de esta manera? Claro que sí. Sin necesidad de forzar procesos inclusivos, que a mi parecer lo que causan es mucha más agresión a cada uno de los individuos que tiene condiciones de humanidad que otros tachan de diferentes, pero que simplemente son condiciones de humanidad. Cronifonías. En contexto con lo que explica Julián, le pedí a Diego su opinión sobre la exigencia de algunos integrantes de la comunidad LGTBI de que se les trate y se les hable como personas diferentes. Esto me contestó. Cronifonías. Claudia, déjame decirte que coincido totalmente contigo. Yo también pienso que ese tema de la victimización no va y que el tema de la igualdad, yo pienso que hay que empezar a trabajarlo desde uno mismo. Si uno no se siente igual, pues no lo van a ver y no lo van a tratar igual. O sea, esa ha sido siempre mi filosofía de vida y siempre donde he llegado he sido muy yo y creo que he tenido una muy buena aceptación. Cronifonías. Está claro que la formación, la educación y la capacitación son herramientas que hacen crecer el colectivo social, porque nos invitan a pensarnos más allá de lo que vivimos en nuestro día a día. Bien dicen los profesores que leer un libro es abrir una ventana de conocimiento, imaginación y experiencias, solo por poner un ejemplo. Asimismo, nos invita a tener perspectiva y pararnos en una posición, defenderla y respetar los otros puntos de vista. Cronifonías, el podcast. Bueno, respecto a esto, y así como lo he venido, digamos, promoviendo en todos los procesos de diálogos, hay dos fenómenos fundamentales que desde la comunidad y desde la sociedad se deben comprender, y es mi propia humanidad y la humanidad del otro. Cuando yo comprendo que en mi propia humanidad puedo tener errores, puedo sentir frustración, que puedo sentir rabia, que puedo sentir tristeza, y que el otro también puede sentir frustración, puede sentir rabia y tristeza y lo puede manifestar hacia el otro, pues por ejemplo cuando lo manifiestan hacia mí, si ya comprendí que yo también a veces lo hago como humano y puedo comprender que el otro lo está haciendo porque tal vez alguien lo agredió de alguna otra forma, entonces empezamos a construir un pensamiento colectivo de ven, te comprendo que como humano tienes errores y te hago caer en cuenta de tus errores desde cualquiera de las perspectivas. Como te digo, yo no le veo ningún uso ni sentido a las etiquetas. Si todos como seres humanos entendemos nuestra humanidad, entendemos que la felicidad y la belleza no son las hegemonías que por naturaleza debemos buscar, que es lo que nos invita el sistema actual. Tú debes ser feliz, tú debes ser exitoso, tú debes ser bonito. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces esas otras personas que nos agreden a nosotros no entienden ni siquiera por qué están haciendo las cosas, no entienden ni siquiera por qué están diciendo lo que están diciendo, sino que están haciendo lo que los otros hacen. Si de pronto yo me siento agredido en muchos momentos, como te dije ahorita el ejemplo del vestido, y me empiezo a sentir incómodo por comentarios que se van dando en la sociedad, pienso que el primer paso es entender, como decía Jesús, Dios perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, porque les falta entendimiento. Pero la sociedad no es, estática, la sociedad está evolucionando poco a poco.
defenderla y respetar los otros puntos de vista. Si te pregunto en este momento, ¿para qué te capacitaste o por qué decidiste estudiar o aprender y pulir un arte u oficio en el que tienes talento? Es muy probable que entre las razones que estés pensando haya algo que indique bienestar. Podrías estar pensando, fui a la universidad para ser profesional y mejorar mi calidad de vida a través de procesos productivos, porque monté un negocio porque logré emplearme en... Somos aspiracionales, queremos estar bien, queremos mejorar, está en nuestra naturaleza aquello de evolucionar. Cronifonías, el podcast. Siento que estar en una universidad le da a cualquier persona la posibilidad de crecer a nivel personal y a nivel profesional. En el caso de las personas que pertenecemos a la comunidad LGTBI, nos da la posibilidad de romper todos esos esquemas y de demostrarle a todo el mundo que podemos ejercer cualquier carrera y no solo en las que nos han encasillado. Siento que pues cada uno elige lo que quiere ser en la vida, pero no se me hace justo que por ser homosexual yo tenga que dedicarme a ser trabajador sexual o a tener pues que ejercer otro tipo de profesiones que, como lo digo, han sido como asociadas a nuestra orientación sexual. Cuando terminé la universidad me di cuenta que todo este proceso me había hecho evolucionar como persona y yo siento que esa es la vida, una constante evolución. Había entendido que la exclusión muchas veces se genera desde nuestra misma posición. Cuando yo espero un trato preferencial por tener una condición sexual distinta, pues lo que voy a generar es mucho más rechazo y voy a pasar muchos malos ratos y voy a ver discriminación en todas las acciones de los demás. Creo que eso no está bien porque nos intranquiliza mucho. A partir de ahí empezó otra etapa de mi vida en la que, como lo comenté hace un momento, pues empecé a vivir más tranquilo y empecé a notar que las relaciones con los demás eran mucho mejores porque ya me sentía igual, sentía que más allá de mi orientación lo que valía era mi forma de ser, era lo que hacía, era lo que decía, y de verdad que fue mucho más ameno el poderme mostrar como era, sin barreras, siendo muy original también, y comprobé que de verdad la inclusión empieza por uno mismo y que si uno no se siente igual, jamás los demás lo van a ver igual. Cronifonías. En una buena conversación que tuve esta semana con un profe de esos que enseñan, aunque no estés en clase, me decía que somos un suspiro si nos comparamos con la existencia de la humanidad con más de 2000 años de existencia. Lo que me hacía pensar en el legado que dejamos, en lo que hoy por hoy estamos construyendo para lograr que la siguiente generación tenga una base de partida más avanzada que la que nos han dejado los abuelos. Cronifonías, el podcast. Entonces lo que yo promuevo es tener un poquito de paciencia y seguir con estas dinámicas sociales. Este tipo de ejercicios, por ejemplo, que estamos haciendo en este momento, de promover espacios de diálogos para contribuir a alimentar esas redes sociales, hacen parte de esos procesos de desarrollo social. Entonces, cuando la sociedad poco a poco va evolucionando en su pensamiento, evolucionando en el sentido de entender a la humanidad en su forma ontológica como una sumatoria de muchas sensaciones, emociones, heridas, alegrías, tristezas, y que las personas van por la vida simplemente estando heridas y manifestando esas heridas hacia el primero que se encuentren o hacia los que la masa encuentre para soltar esas heridas. Cuando empecemos a entender eso, nos vamos a dar cuenta que el comentario del otro no es tan importante, y cuando el comentario del otro no importa, también el otro va a dejar de hacer su comentario porque vio que no importó. Entonces creo que esto poco a poco va haciendo el camino de empezarnos a entender simplemente como una sola humanidad. Cronifonías. Esta parte de la entrevista con Diego me encantó porque mientras lo escuchaba tenía la sensación que Diego, al igual que muchos valientes que aman su diversidad, están un paso adelante, sabiendo que cuando se visten de mujeres o de hombres según el caso, o se ponen una falda, como por ejemplo lo hace él, no lo hacen con ganas de transgredir a nadie, ni de incomodar o de querer llamar la atención. Lo hacen porque les gusta y ya está. Así como cuando hace algunas pocas décadas las mujeres empezamos a usar jeans. Cronifonías, el podcast. Aproximadamente hace 8 años vengo usando en algunas ocasiones especiales prendas como faldas, enterizos o camisas muy largas, y lo hago porque pues me percibo como igual. Considero que tengo derecho de hacerlo.
Para mí la moda nos ofrece una cantidad de posibilidades que nos permiten satisfacer una necesidad básica que es vestirnos y que se nos vuelve pues algo muy rutinario, y yo siento que en algunos momentos podemos como salirnos de esa monotonía sin tener pues nada que ver con nuestra orientación sexual. Debo decir que la gente siempre comenta, eso genera mucho ruido, y en mi caso he recibido comentarios muy positivos, pero también he recibido comentarios muy fuertes con ánimo de ofender, y estos han venido regularmente siempre de personas homosexuales. Entonces creo yo que se puede generar una reflexión a partir de esto, y es que bueno, si hablamos de la diversidad, si hablamos del respeto por la diferencia, pues ¿por qué no podemos respetar que otro se vista diferente? Creo que no debería incomodarnos tanto. Entonces, bueno, a mí esas cosas realmente me tienen sin cuidado, pero es interesante ver socialmente lo que genera que un hombre pueda usar una falda. Quisiera compartir un mensaje con los miembros de la comunidad LGTBIQ+, y es que si bien debemos estar muy atentos a que no se vulneren nuestros derechos y se pierdan todos los espacios que hemos ganado como colectivo a través del tiempo, es necesario repensar la forma en la que nos relacionamos con los demás, porque nosotros mismos tenemos que reflejar en nuestras acciones el respeto por la diferencia. Creo que debemos percibirnos como iguales, y solo de esa manera creo que podremos vivir de una manera mucho más tranquila. Cronifonías. Conocernos, saber que hacemos parte de un colectivo increíble, que tenemos el privilegio de entendernos, de comunicarnos, de reconocer límites, de razonar, de sentir, de vivir en comunidad, es algo que en ocasiones se nos olvida agradecer y retribuir. Diego y Julián, un par de personajes muy jóvenes que decidieron brillar, que además les gusta compartir el conocimiento y tener buenas conversaciones. A ellos, mil gracias por hacer parte de estas cronifonías, y a ti, gracias por estar con nosotros hasta el final. Soy Claudia Brito y te invito a que también compartas el conocimiento y le envíes este podcast a alguien que necesite escucharlo. Déjanos tu comentario y recuerda que nos escuchamos en la próxima. Adiós. Cronifonías, historias bien contadas.